A ver, muchachos, vamos a esperar un momento. Vamos a ver. Bien, muchachos. Todos. Todos los que están apreciando. Vamos a desarrollar hoy día un nuevo tema. Muchachos, mientras vamos a esperar un momentito. Vamos a esperar un momentito, a ver. Vamos. Un toquecito, un toquecito, un toquecito. Vamos a borrar toda intromisión. One moment. Bien, muchachos, creo que ya. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Estén bienvenidos. Vamos a desarrollar, como decía, este nuevo tema.
con respecto a los conflictos, ¿no? Y sus mecanismos de resolución de conflictos. Claro, esto desde el punto de vista, como decía, desde el punto de vista académico, ¿no? Porque hay que entender que, bueno, hay situaciones que quizás sean un poco más complejas, ¿eh? Pero bueno, en fin, lo que vamos a tratar de acá es ilustrar, ¿no? Ilustrar el porqué de los conflictos, ¿no? Más que todo en nuestra sociedad, ¿no? Según la nueva coyuntura que nosotros tenemos, estamos siendo, digamos, estamos vivenciando cosas muy, muy delicadas y que son muy importantes, digamos, dentro de la sociedad. Y esto, lógicamente, amerita que algunas cosas se puedan escapar de las manos y tratar de que estos problemas se vayan, digamos, disipando, se vayan solucionando, ¿no? El asunto es para poder vivir de manera armónica, ¿no? Dentro de un mundo, ¿no? Dentro de una cultura de paz, como había conversado con los que estuvieron presentes la semana pasada, ¿no? Bueno, existen tantas situaciones que van a de alguna u otra manera determinar estos conflictos, ¿no? Pero lo importante es que nosotros, digamos, tengamos la madurez como para que estos conflictos no lleguen a escaparse de las manos y tengamos que vivir consecuencias muy drásticas, ¿no? Como le decía, estamos viviendo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que en algunos aspectos no se pueden manejar, ¿no? El caso del hecho de convivir con personas que tengan otros ideales, otras creencias, ¿no? Con personas que no son nuestros compatriotas. Y vemos el enfrentamiento a diario que se va, ¿no? Por ciertas situaciones también, ¿no? Que se presentan. Vemos desde el ámbito político también, ¿no? Nuevas situaciones que generan el rechazo, ¿no? Que la misma sociedad pueda, digamos, tener una visión negativa. Entonces, los conflictos siempre van a estar, ¿no? Por lo tanto, lo que tratamos acá es de entender los conflictos y ver, ¿no? Una forma de poder evitar que estos conflictos lleguen a ser más extremistas, ¿no? Entonces, vamos a entender esto, ¿no? La importancia que tiene esto. Ahora, no estoy diciendo que los conflictos no deberían existir, ¿no? Los conflictos son parte, ¿no? Es parte de nuestras relaciones sociales, ¿no? Es parte de nosotros. Pero esto de alguna u otra manera llega a tener su cierto grado de importancia, ¿no? Es como cuando se suele decir, ¿no? Por ejemplo, si dos personas se llevan súper bien, entonces están mal. Si una pareja, por ejemplo, de esposos, esa pareja de esposos se llevan súper bien, entonces eso está mal. Entonces, no es bueno que se lleven bien. Ahora, no porque que uno no quiera que se lleven bien, ¿no? Porque si no existe, digamos, cosas que nos hagan enfrentarnos, entonces no podemos progresar. Como habíamos mencionado, ¿no? El hombre es un ser social por excelencia. Entonces el hombre se socializa. Pero dentro de esta adaptación hacia la sociedad, el hombre siempre va a encontrar muchas divergencias, ¿no? Muchas situaciones que no encajan con sus ideales. Pero digamos, en ese trance, el hombre tiene que encontrar un equilibrio, ¿no? Y adaptarse. Entonces, y eso lo va a ayudar a progresar, ¿no? Porque si nosotros no aceptáramos, por ejemplo, lo que la sociedad quiere de nosotros y nosotros no lo vemos de una manera adecuada, entonces, si es que no aceptamos esas exigencias sociales, entonces es imposible que nosotros podamos conectarnos a la sociedad. ¿Okay? Y suele suceder, ¿no? Dos personas que se enfrentan, discuten, eso es parte de su progreso, porque eso le va a ayudar a darse cuenta de ciertas cosas, porque no siempre tenemos la razón. ¿Sí? El hombre no siempre tiene la razón. Nunca
no siempre lo que decimos es correcto, ¿no? Muchas veces nos equivocamos porque nosotros tenemos una percepción diferente a lo que otras personas lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, el hecho conflictivo entre padres e hijos, ¿no? Entonces los hijos entran en mucho conflicto con los padres, ¿no? En el momento en que los hijos tienen cierta edad, porque los chicos piensan que lo que ellos piensan está bien, ¿ok? Entonces ellos creen que lo que ellos desean hacer está todo bien, todo es correcto, no. Entonces ahí entra la función de los padres, ¿no? De tratar de, digamos, de reconducir ese camino, ¿no? Porque un padre sabe lo que podría suceder, ¿no? Entonces los chicos muchas veces actuando en inocencia. Entonces, lo que se busca es que estos conflictos, como les decía hace un momento, no lleguen a ser muy exagerados, ¿no? Y hay situaciones, hay conflictos que sí son muy graves, ¿no? Como lo vas a ver, ¿no? En las próximas filminas que tengamos acá. Entonces, muchachos, vamos a tratar de ilustrar esto de una manera práctica para poder entender y que tiene que ver con la forma como el hombre tiene que solucionar estos conflictos, ¿no? Entonces, los conflictos tienen sus mecanismos de solución, ¿eh? Lo que se llama la resolución de conflictos, ¿no? Son mecanismos alternativos de solución. Bien, veamos entonces. Hay que ver un poco, digamos, la historia de lo que son los conflictos, ¿no? Los conflictos son una manifestación, dice, inevitable de la convivencia. Claro, es obvio, ¿no? Es imposible, es inaudito pensar que en una convivencia todo es perfecto, ¿no? Entonces tenemos caracteres diferentes, ¿no? Es imposible que nuestras ideas puedan encajar con las ideas de otros, ¿ok? Es imposible, entonces no hay similitud, ¿no? ¿Okay? Estas relaciones del hombre-sociedad va a originar los diferentes grados de divergencia de pensamiento, pues, ¿no? Entonces, no encajan nuestros ideales, ¿eh? No encajan nuestros ideales. Ahora, se experimenta, dice, desde el nivel personal hasta el nivel internacional. Claro, es en todo ámbito, ¿no? La sociedad es un conjunto. Vuelvo a repetir, el hombre es un ser social por excelencia acá en el Perú y en cualquier parte del mundo. Entonces, el hombre siempre se está socializando. Entonces, esta relación hombre-sociedad va a generar muchos conflictos, ¿no? Muchos conflictos, porque vuelvo a repetir, el hombre tiene que tratar de irse adaptando a una sociedad, y una sociedad que no siempre, ¿sí? Va a reunir las características adaptables a lo que nosotros queremos, ¿okay? Los conflictos no son buenos ni son malos, ¿okay? No son buenos ni son malos. Entonces, los conflictos no son malos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tratamos acá es que nuestros ideales encajan con los ideales de otras personas. Entonces tratamos de imponer nuestras ideas. Ahora, pero tampoco es bueno, ¿no? Porque lo que no se quiere es llegar, ¿no? Lo que no se quiere es llegar a casos, digamos, extremistas. El problema no son los conflictos, sino lo que genera el conflicto, ¿okay? Lo que genera el conflicto. Entonces, yo puedo, digamos, de alguna u otra manera, yo puedo, ¿sí? No encajar mi idea con la idea de otras personas. Entonces, y estas ideas divergentes van a originar que nosotros entremos en conflicto. Pero esto no significa que porque tú no pienses igual que yo, ni viceversa, esto no significa que yo te deba meter un lapo, que tú me tengas que meter un lapo, ¿ok? O que nos agarremos a puñetazos, ¿ok? Entonces, no significa eso. Lo que acá queremos es de respetar las ideas de los otros, ¿ok? Entonces, si yo tengo un pensamiento, una idea, un razonamiento X, y la otra persona tiene una idea, un razonamiento Y, esta divergencia de ideas, de pensamiento, de razonamiento, no significa que las partes que en ese momento están en conflicto tengan que enfrentarse, ¿ok? Entonces no se quiere eso, sino lo que se busca acá es que exista un equilibrio de respeto de ideas, no donde X tenga que respetar las ideas de Y y Y tenga que respetar las ideas de X, y poder convivir bajo ese aspecto, ¿ok? Si te das cuenta, los partidos políticos, ¿no? Hay muchos seguidores de ciertos partidos políticos, ¿no? Tienen sus ideales, ¿no? Simpatizan con
con esas ideas, con ese pensamiento, y existen otras personas que no, ¿ok? Son simpatizantes de otras organizaciones políticas, pero eso no significa que los partidos políticos tengan que enfrentarse a pedradas, ¿no? Tengan que enfrentarse usando la violencia. No significa eso, significa que cada quien respeta la idea de los otros. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, como decía acá, el problema no es el conflicto. El problema no es que yo piense diferente a lo que tú piensas. El problema está en que esto pueda generar un acto violento en la cual yo quiera imponer mis ideales, ¿sí? O tú quieras imponer tus ideales de la forma X, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, no sé de qué forma. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Estamos? Entonces, como mencionaba, ¿no? Nosotros vivimos democráticamente, ¿no? Respetamos, nosotros plasmamos nuestras ideas a través de nuestra participación ciudadana. ¿Eh? Entonces, nosotros a través de ello, pues tratamos de imponer nuestras ideas, pero de una manera pacífica. Ahora, si es que alguien llegó al poder y que no sea de mis creencias, eso no significa que yo deba ir en contra de ellos, ¿no? Sino acá lo que se busca es de que se pueda respetar eso, ¿no? O sea, se pueda respetar las decisiones del pueblo. Claro que quizás podríamos entrar a casos un poco más vehemente, ¿no? Como lo que vimos con Martín, perdón, con este, claro, puede ser Vizcarra, ¿no? Una forma, o después Merino, ¿no? O periodos anteriores, no sé, con otros presidentes, ¿no? Cuando, pues lamentablemente la injusticia, la forma como se manejan las situaciones, pues amerita que la gente por impotencia pueda salir, ¿no? Este muchacho que agarró y le metió un puñetazo a Burga, ¿no? Eso es una expresión de descontento, ¿no? Quizás ya mucho abuso en esa situación pueda generar eso, ¿no? Podría ser bueno, podría ser malo, ¿no? Algunos respetan la idea de que eso es bueno, ¿no? Porque es una forma de descargar, ¿no? Ciertas situaciones, ¿no? De cólera, qué sé yo, ¿ok? Como hay otros que no, pues, ¿no? Están en contra de ello, ¿no? Podría decir, eh, quizás otra forma de solucionar el conflicto, pero muchas veces cuando no estás de acuerdo con esa idea, la impotencia, entonces, y no hay una forma de poder llegar a un consenso, ¿no? Llegar a una conversación, entonces pueda generar estas situaciones, ¿no? Pero bueno, en fin, estos son ya otros criterios que habría que analizar. Listo, entonces ahí más o menos enfocándonos a esto del conflicto. Entonces, una definición que podríamos decir de los conflictos es un proceso complejo, ¿sí? Es complejo, hay mucha complejidad, ¿no? Porque muchas veces cuando las personas no tienen, digamos, la capacidad de entender la idea de otros, ¿no? Ni tampoco tienen la capacidad de respetar los ideales de otros, entonces se llega a una situación muy, como dice ella, muy compleja, muy compleja, en el cual sectores de la sociedad, el Estado, el mismo Estado y las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, necesidades son contradictorios. Y esta contradictoriedad puede derivar en violencia. Lo que se busca acá es que no se llegue a la violencia, ¿no? Pero lamentablemente hay situaciones, hay conflictos que sí van a generar eso, quizás por la poca capacidad o la impotencia, ¿no? Que tenemos nosotros. Digamos, eh, yo estoy en desacuerdo con un congresista X. Entonces, yo no quiero llegar a un acto violento, ¿no? Sus decisiones no valen, no se adaptan a lo que yo quiero, ¿ok? Entonces, yo sé que él tiene que defender mis intereses, ¿no? Porque él representa a la sociedad. Entonces, pero resulta de que yo quiero una conversación con él, trato de acercarme y me van a impedir. Entonces, quizás su grupo de seguridad del lugar donde está va a impedir que yo me acerque a él, ¿ok? O él no se le dé la gana de conversar conmigo y tratar de ver qué es lo que está pasando. Entonces, y yo busco todos los medios de poder conversar con él para decirle, ¿no? Mi molestia, ¿no? Para hacerle expresivo lo que yo pienso. Entonces, muchas veces, como no se puede, entonces la impotencia, ¿qué hago? Quizás por allá, ¿qué me queda? Lanzarle, por ejemplo, un cono, ¿no? De esos, de seguridad.
lanzarle un cono o lanzarle, no sé, una botella de plástico, ¿no? Como se ha dado el caso. O si es que tengo la oportunidad, agarrar y le meto un puñete, como en el caso de este muchacho. ¿No? Entonces, son situaciones, pues, ¿no? Son situaciones que se van a dar, ¿no? Bajo este contexto. Entonces, ahí tienes una definición, lo que es un conflicto social. El conflicto social podría llegar a esto, ¿no? No quiero ser tan drástico y decir, ¿no? El conflicto social genera violencia, no. Podría generar violencia, creo que eso está mejor. ¿Okay? El conflicto social podría, lo idóneo sería que no exista, pero podría generar violencia. El conflicto social, los actores tienen percepciones ideales diferentes, ¿no? Tienen un pensamiento diferente, perciben las cosas de una manera diferente, ¿ok? Opción de canalizarlo por vía institucional, ¿no? El conflicto, tratar de que sea a través de ciertas representaciones, ¿no? Como por ejemplo, nosotros tenemos la Defensoría del Pueblo, ¿okay? La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo del Estado que se encarga de defender los derechos de la persona. ¿Okay? Quizás ciertas diferenciaciones podríamos canalizarlo a través de estas instituciones. Puede derivar en violencia. Lo idóneo sería que no genere violencia, pero podría generar violencia. Ahora, en una violencia, en el caso que se llega, hay actores con total oposición. O sea, a la final es acá, digamos, no hay un grado de aceptación o entendimiento de los ideales de otro. O sea, somos tan drásticos que no aceptamos, ¿sí?, los ideales de otros. Entonces, queremos que nuestros ideales se impongan. Entonces, esto sí va a generar una violencia. ¿Okay? Esto va a generar una violencia porque no nos cabe en la cabeza, ¿no?, el pensamiento de otras personas. No, tiene que ser el nuestro y tiene que ser el nuestro. Es una forma de obligar a la otra persona, ¿no?, que piense igual que nosotros. Por ahí hay ciertos movimientos que se han presentado, ¿no?, desde el punto de vista del conflicto social en general, ¿no?, que tienen unos ideales y que por ahí quieran imponer esos ideales, ¿no?, usando la fuerza, causando ciertos actos vehementes, ¿no?, generando muchas pérdidas sociales, pérdidas humanas, ¿no?, pérdida material. ¿No? Por ejemplo, como tenemos por ahí, quizás pensando, y lo vamos a ver más adelante, Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario tipo Gamaru, ¿no?, que tratan de imponer sus ideas, pero ya sabemos de qué forma. Bueno, ya como que por ahí no se escucha tanto, ¿no? Quizás ahí llegara a la época de los 80, los 90, donde la situación era sumamente complicada, ¿no? Entonces, creyendo que a través de actos violentos se podría imponer, ¿no?, o imponer por la fuerza un determinado pensamiento. En fin, asumida como única y eficaz manera de actuación. Daño directo a la persona, ¿no?, daño a su integridad, daños materiales, ¿no?, pérdidas materiales, pérdidas humanas, etc. Entonces, me parece que estos actos generan más pobreza, ¿no? Generan pobreza, podrían generar más pobreza, ¿no?, por el hecho que estas destrucciones generan muchas pérdidas, ¿no? Bueno, hay tantas situaciones ya. Listo. ¿Cuál es el estado de los conflictos? O sea, ¿en qué situación podríamos nosotros captar el conflicto? ¿Okay? Tenemos lo que se llama el conflicto activo. ¿Okay? El conflicto activo se da a través de las expresiones de descontento de las personas, ¿no? Yo salgo a la calle y empiezo a hacer mis malabares, ¿no?, para poder decirle a la sociedad que no estoy de acuerdo, ¿no?, con ciertas decisiones. ¿Sí? Entonces, activamente, pues, ¿no?, como se dice, ¿no?, activamente salimos a las calles, expresamos nuestro descontento, ¿no? Esto podríamos mencionarlo como una expresión pública de descontento, ¿no?, a través de digamos, de las huelgas, ¿no?, cuando la gente sale y expresa su descontento, ¿no?, etcétera, ¿no?, etcétera, etcétera.
Ahora, estos reclamos pueden ser formales o informales, ¿no? Entonces, en el caso de la formalidad, pues se da cuando el grupo, ¿no? El grupo de personas o las personas solicitan la autorización pertinente para poder realizar ese reclamo. Salir a la calle y hacer un reclamo no significa que lo voy a hacer de manera libre, ¿no? Si no tengo que pedir todas las garantías del caso, ¿no? Entonces, una formalidad sería pedir una autorización para que me permitan, ¿no? Expresar mi descontento, ¿no? El conflicto activo. O informal, pues cuando sales a la calle y no tienes un permiso y la policía, ¿no? Que es la que va a custodiar como dicen, ¿no? El orden interno, va a impedir que tú lo hagas, ¿no? Porque no se te ha autorizado a que hagas eso. ¿No? En el caso de lo formal, sí, la policía acompaña, ¿no? Te acompaña y para garantizar tanto tu integridad, ¿no? Por el hecho de que puedan haber otras personas que les cause molestia que uno reclame, ¿ok? Entonces, garantizar eso, ¿no? Garantizar la seguridad y que no se vaya a ir, pues, que no se le escape de las manos, ¿no? Ahora, un conflicto latente es como una forma de querer hacer, o sea, acá hay un descontento tremendo, ¿no? Hay un conflicto tremendo, pero todavía no se hace expresivo eso, ¿no? Es decir, como por ahí poder decir que son rumores, ¿no? Entonces la gente está rumoreando un descontento, ¿no? Y se siente, ¿no? Hay un sentimiento de descontento en la sociedad, ¿no? Pero la gente no está saliendo, ¿no? Pero por ahí podrían decirse los comentarios, ¿no? A través de las redes sociales, ¿eh? Entonces, se expresan esas situaciones, como hay, por ejemplo, ciertas convocatorias a través del, del Face, ¿no? Del Face, mucha gente convoca, ¿no? A ciertas acciones. Pero más que todo ya esos son delictivos, ¿no? Pero si es que no fuera por ese lado, entonces sería una forma de ver el conflicto latente. Y el conflicto resuelto, ¿no? El conflicto resuelto, donde, bueno, eso ya se sobreentiende, ¿no? Hay un acuerdo, ¿no? Digamos que el conflicto, en el conflicto las partes han tratado de encontrar una solución, ¿no? A esas desigualdades. Y esto se hace a través, vuelvo a repetir, de los mecanismos, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Sí? Ahí tenemos la mediación, ahí tenemos la negociación, tenemos la conciliación. ¿Sí? Entonces, mecanismos alternativos cuando existen conflictos. Ahora, la intensidad de un conflicto ya eso depende, ¿no? Depende, ¿no? Depende del grado de participación de las personas, ¿no? Entonces, hay muchas personas que eh, no son, digamos, personas que tienen la predisposición de querer solucionar un conflicto, ¿okay? Entonces, les duele solucionar un conflicto, ¿no? Quizás ahí también podríamos entrar un poco a cuestiones ya de personalidad, a cuestiones de personalidad. En la actualidad, por ejemplo, se ha dado bueno, ahorita hay un conflicto latente, ¿sí? Hay un conflicto latente con este problema del, de los ciudadanos peruanos versus los ciudadanos extranjeros, ¿no? Los venezolanos. Entonces, parece que esta situación va a tener para rato, ¿no? Por el hecho de que, bueno, por ahí han, han matado a algún venezolano y los venezolanos están, digamos, queriendo cobrar venganza y viceversa de peruanos que han visto morir a peruanos en manos de extranjeros. Entonces acá parece que va a haber un enfrentamiento terrible, ¿no? O sea, todavía no se está manifestando. Entonces, en esa situación podríamos decir que estamos en un conflicto latente, ¿no? No sé qué es lo que vaya a suceder, sinceramente, ¿no? Eh, bueno, hay tantas situaciones, ¿no? Bajo este punto. Entonces, no somos xenofóbicos, por si acaso, no somos xenofóbicos,
pero muchas veces el rechazo se da en función a lo que la otra persona hace, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, pues, ¿no? Sinceramente, la situación está, como algunos dicen, ¿no? La situación está picante, ¿no? Y cuando tú dices, y cuando tú expresas ese término, ¿no? La situación está picante, eso significa conflicto latente, ¿ok? Eso significa conflicto latente. Si hablamos desde el punto de vista, por ejemplo, del deporte, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar un enfrentamiento entre los dos equipos, digamos, más importantes, ¿no? Sin desmerecer a otros, ¿ah? Sin desmerecer a otros, ¿no? Por lo que ha hecho la tradición, más que todo. Por ejemplo, Alianza y la U, ¿no? Cada vez que hay un partido, cada vez que hay un clásico, la policía ya empieza a desplazarse. ¿Por qué? Porque ahí existe un conflicto latente, ¿no? Y ya se sabe, pues, ¿no? En el caso de que estas dos partes se lleguen a encontrar, ya pues la violencia se da, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿ok? Eso lo hemos visto. Bueno, en fin, hay muchas cosas, ¿ok? Hay muchas cosas que se podrían tomar en cuenta. Bien. ¿Cuáles son las fases de los conflictos sociales activos? Fase temprana, digamos cuando está hirviendo el agua, o cuando pusimos el agua mejor, cuando hemos puesto el agua a la cocina. El escalamiento, cuando el agua está hirviendo, ¿no? La crisis, cuando ya hirvió, ¿no? El desescalamiento, cuando sacamos el agua, ¿no? De la cocina y lo dejamos a la intemperie, ¿no? Se va enfriando, hasta que cuando llega a ser frío, ¿no? Entonces ya la situación volvió a su nivel normal, ¿no? Entonces estamos hablando del diálogo. Ahora, cada uno tiene ciertas características, cada uno de ellos tiene ciertas características. En la fase temprana, la fase temprana de un conflicto. Las partes, ¿sí? Tienen ciertas discrepancias, ¿okay? Dependiendo del tipo de conflicto, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Dependiendo si es con la misma persona, ¿no? O puede ser entre personas, entre grupos, qué sé yo. Entonces, cuando existen ciertos descontentos, ¿okay? Cuando existen ciertas discrepancias, ciertas incongruencias, ciertas incompatibilidades. Entonces, esa es la fase temprana, ¿okay? Por ejemplo, quise levantarme temprano porque tenía que hacer algo y de pronto me levanté tarde. No sé qué pasó, me levanté tarde. Y empiezo a renegar, ¿no? Empiezo a renegar. Entonces, por ejemplo, ahí estás en la fase temprana, ¿no? Pero ese ya es a nivel personal. O cuando por ahí estabas, ¿no? Estabas conversando con alguien, ¿no? Y empiezas digamos, a pensar de una manera diferente. Así estamos hablando entre personas, ¿eh? Entonces, esa es la fase temprana, ¿no? En otras palabras, podríamos decir cuando el conflicto nace, cuando la discrepancia nace, cuando la incongruencia nace, ¿okay? Estamos hablando acá, por ejemplo, de ciertas acciones que se podrían dar, ¿no? Advertir, ¿no? Hacer un meeting, ¿no? Hacer una denuncia, dependiendo de la acción, ¿no? Dependiendo del conflicto, ¿no? Entonces, si a una mujer le meten un manazo, la mujer va a ir a la comisaría y aceptar su denuncia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una fase temprana. O sea, estamos expresando el descontento, ¿ok? Estamos expresando del descontento. O sea, estamos ahí, es el origen, digamos, del conflicto. Acá cuando la situación ya empieza a crecer, ¿no? Ya la situación se pone tensa, ¿no? Digamos que te levantaste tarde y de pronto empiezas a actuar de una manera diferente, ¿no? Empiezas a abrir tu ropero y al cerrar tiras la puerta, estás buscando tu ropa y empiezas a tirar la ropa porque no encuentras lo otro, qué sé yo,
¿no? O por ahí, si dos personas, ¿no? Han generado el conflicto por X situaciones, las partes empiezan a, digamos, a tener un sentimiento ya negativo, ¿no? Por ahí tratar de levantarle la mano, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿okay? Una amenaza, ¿no? Una huelga de hambre, un paro, un sabotaje, daño a la propiedad, ¿okay? Por ahí crucifixión, bueno, estamos hablando ya de casos más extremistas, ya, ¿no? El cierre de locales, ¿no? Entonces, acá el conflicto ya se está calentando, ¿ok? El conflicto se está calentando. ¿Okay? Llegamos a la fase de crisis, ¿okay? Llegamos a la fase de crisis, ya estamos en el punto máximo, ¿no? ¿Cómo decir, no? Entre tu amigo o tú, ¿no? Empezaste a tirar tus cosas a la puerta y de pronto en una de esas, has tirado la puerta y la puerta, golpeó la ventana, la luna se rompió y te cae, te hizo algunos, cortes, o por ahí entre el amigo, ¿no? Te empezaste a tirarte manotazos, la situación se dio, viene la policía y te detiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay situaciones que expresan esa fase de crisis, de un conflicto, ¿no? El bloqueo de carreteras, por ejemplo, también, marchas violentas, etcétera, bueno, lo que hace la policía, balazos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hemos llegado, digamos, a la cumbre, ¿no? A la cima del conflicto. La fase de desescalamiento, ya estamos revertiendo la situación, ¿no? Del escalamiento, que estamos con el conflicto trepando, ¿no? Ganando fuerza hasta que acá la situación se revierte. ¿Okay? Las acciones de violencia física disminuyen, ¿no? Es como cuando dos patas por ahí se están metiendo manazos, golpeando, y de pronto ya el cansancio agarra y ahí se empiezan a aplacar, o cuando alguien entra, ¿no? Y los empieza a calmar, ¿no? Ya los separa, ya cálmense, cálmense, ¿no? O la policía, ¿no? Viene, agarra y te detuvo, ¿no? Te llevó a la comisaría y ahí te calmas, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? Entonces, ese es el desescalamiento. Y la fase del diálogo, ¿no? Ya es la finalidad, ¿no? Ya después de este problema solucionaste, te calmaste y te diste cuenta de lo que sucedió, ¿no? La policía agarra, te deja libre porque ya asumiste tu grave culpa, ¿ok? Entonces, son situaciones que generan esta fase del diálogo, ¿no? Entonces, acá la situación ya se ha calmado, acá se ha tratado de llegar, ¿no? A la solución. ¿Qué tipo de solución? Ya eso depende del tipo de conflicto también. ¿Okay? Listo, entonces estas serían las 5 fases de todo conflicto. ¿Okay? De todo conflicto. Listo. Características de los conflictos. Son variados, los conflictos no son únicos, son complejos, algunos, no todos. Se manifiestan de una manera rápida cuando hay la incongruencia. ¿Okay? Hay causas estructurales, ¿no? Estructurales por cuestiones de variables que nosotros no manejamos, ¿no? Entonces, esas situaciones generan que nosotros entremos en conflicto. Quizás por ahí decisiones, ¿no? Las decisiones, por ejemplo, del gobierno, ¿no? De que estas primeras vacunas que han llegado no son para nosotros, ¿okay? Donde se dice, por ejemplo, hay un descontento de la gente por el hecho de que dice primero se van a vacunar a los presos y después a nosotros. Entonces, ¿por qué no primero nosotros y después los presos? O a los presos que no se les vacunen, no sé. ¿No? Entonces, estos son causas estructurales, ¿no? Son decisiones. Oportunidades para cambios positivos. ¿Okay? Entonces, se trata de corregir, ¿no? Un conflicto es un ideal que muchas veces, vuelvo a repetir, no es como nosotros pensamos que era, entonces tratamos de corregir, ¿no? Reclamar, protestar, ¿ok? ¿Estamos? Son acciones que no están dentro del diálogo, ¿no?
El diálogo es evitar esa protesta, ¿no? El diálogo es tratar de solucionar el conflicto de una manera más rápida, de una manera inmediata o de primera mano, ¿no? Lo primero que se debería hacer. La violencia es entendida como un medio eficaz para alcanzar objetivos. Algunos utilizan la violencia para poder imponer sus ideales. Existen liderazgos antidemocráticos con agendas ocultas, ¿no? Por ahí, por ahí quizás entrar algunas organizaciones políticas, ¿no? Que toman decisiones que no van de acuerdo con la democracia, por ejemplo, ¿no? No están nacionalmente articulados, ¿no? Generalmente se trata de reivindicar cosas que no están, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, se habla de una nueva constitución, ¿no? No quiero analizar eso porque hay ciertas ideas incongruentes, ¿no? Simplemente por ahí se propone, ¿no? Reforma de la Constitución. Entonces, cada quien ya velando intereses, ¿no? Tratando de imponer algunas cosas, ¿no? Regresar algunas cosas que anteriormente estuvieron impuestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, esto ya tiene digamos, tiene un fondo político, ¿okay? Pero no entro en detalles. Cuando enseño no hablo de política. Bien, conflictos sociales, tipo de conflictos, lo que te había mencionado. Ahí tiene los tipos de conflictos: intrapersonales, interpersonales, organizacionales. Acá tengo una variante todavía más amplia. Intrapersonales. Esto es en la misma persona, ¿okay? Un conflicto. Muchas veces entramos en conflicto nosotros mismos, ¿okay? Nosotros mismos entramos en conflictos. Como el caso que te puse hace un momento, ¿no? Te levantaste tarde pero fue digamos, por la culpa de uno mismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El conflicto se da en la misma persona. Interpersonal, entre personas, que ya no es dentro del mismo individuo, sino ya es con otras personas. Y esto, digamos, es lo más, no sé, por ahí lo más característico que se da dentro de la sociedad, ¿no? Vuelvo a repetir, nosotros tenemos ideales diferentes, pertenecemos a familias diferentes, las familias que se han educado de una manera diferente a la educación de otras personas, los pareceres, por ejemplo, de grupos familiares que han migrado a la capital, ¿no? Entonces, todas estas situaciones en sí podemos, no sé, tomarnos quizás un día en poder definir, de poder mencionar estos factores, ¿no? Que generan estos problemas interpersonales, ¿no? Entonces, muchas veces la idea, vuelvo a repetir, de uno con otro es totalmente diferente. Hasta dentro de la misma persona, dentro de la misma familia, se generan estos conflictos, ¿no? Por ejemplo, los conflictos entre hermanos, ¿eh? Entonces, los conflictos, si de ahí nomás dentro del núcleo familiar se originan estos conflictos, imagínense entre los diferentes grupos sociales, ¿no? Familias diferentes. Entonces, y esto siempre se va a dar, ¿no? Esto siempre se va a dar. Vuelvo a repetir, no somos ajenos a este tipo de conflicto, ¿okay? No somos ajenos a este tipo de conflicto. Estos conflictos siempre lo vamos a ver, ¿okay? Ahora, nosotros, como parte de la sociedad, nosotros vamos a participar en muchos contextos sociales, ¿no? Vamos a estar en un colegio, vamos a estar en una universidad, van a estar en una universidad, van a tener un trabajo. Entonces, hay diferentes escenarios sociales en la cual las personas van a ser parte de. Entonces, el hecho de que esa persona sea partícipe de ese escenario social, ¿ok? Va a generar, ¿no? Y se van a seguir generando esos conflictos. Intragrupal, entre los miembros de un grupo, ¿sí? O puede ser entre grupos, ¿ok? Entonces, para que marques una diferencia, interorganizacional, ¿okay? El conflicto se da entre dos o más organizaciones, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, la guerra de empresas que hay, ¿no? Que suelen darse. Por ejemplo,
los supermercados, ¿no? Metro, Totus, que siempre están, más que todo estos conflictos son económicos, ¿no? Por el hecho de tener una mayor presencia en el mercado o ser los primeros en ventas, ¿no? Entonces, los conflictos se van a dar, vuelvo a repetir, en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, lo que se busca acá es tratar de que esos conflictos tengan que ser resueltos, ¿no? Bien, lo vamos a ver. Beneficio de un conflicto. Ahora, los conflictos no siempre son buenos, no siempre son malos, no siempre son malos. Como decía, tienen cosas buenas, ¿eh? Tienen cosas buenas. Despierta mentes dormidas, ¿no? Promueve el pensamiento creativo y la innovación, ¿no? Un conflicto puede darse eso, ¿no? Conflicto de intereses, pues, ¿no? Yo soy un profesional, estoy en una empresa, tengo un compañero que también es profesional, pero resulta que él ha tenido un reconocimiento X, ¿no? Y yo trato de superarlo a él. Entonces trato de despertar mi creatividad, ser mejor que él, ¿no? Ser mejor que él. Reconduce decisiones tomadas de modo erróneo, ¿no? Porque no siempre lo que nosotros creemos que es bueno. Entonces, muchas veces estas cosas que nosotros creíamos que eran buenos son malos. Entonces, tratan ahí de corregirnos. ¿Okay? Exacto, exacto. Ya estaba viendo el comentario. Bien, claro, José, por supuesto que sí. Es aprender a convivir, ¿no? Es aprender a convivir y es empezar a entender que las ideas de otras personas no siempre van a ser igual que nosotros. Y eso, vuelvo a repetir, va a pasar en todo ámbito. ¿Eh? Ustedes, por ahí, ¿no? Pienso, ¿no? La mayoría o todos los que están acá conectados son solteros, son estudiantes, se están preparando. Cuando ustedes tengan con quién vivir, cuando ustedes tengan una pareja, que es muy diferente al hecho de ser novio o ser esposo. También es totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, el hecho de compartir, hacer vida con alguien del sexo opuesto, lógicamente, ¿eh? Entonces, vamos a entrar en conflictos, ¿no? Porque hay muchas situaciones que se dan en este aspecto, ¿no? Cuando tú vives solo, tienes una vida totalmente diferente a la que vas a tener cuando eres casado, ¿no? O cuando son enamorados, ¿no? Mientras son enamorados, entonces el varón tiene que estar al tanto de lo que ella hace. No por el hecho de controlar, ¿eh? No quiero que lo tomen a la mala, no por el hecho de controlar a ella, ¿no? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que no hace? No, simplemente por el hecho de hay que estar al tanto, ¿no? De preocuparse por ella, ¿no? Tratar de demostrarle que el interés está, ¿ok? Entonces, o casos cuando uno es casado, ¿no? El hecho ya de convivir, hacer vida marital, ¿no? A lo mejor ella se levanta con un pie y tú te levantas con los dos pies y tú quieres que ella se levante con los dos pies, igual que te levantas tú, ¿no? Entonces hay situaciones, ¿no? Ya no puedes, digamos, tener tantas libertades como lo tenías antes, ¿no? Entonces son situaciones que se presentan. ¿Eh? A ver, a ver. Si un conflicto viene de bien y mal hacia ti, ¿cómo se podría solucionar? Si sabes que hacer lo correcto te trae algo bueno, pero siempre tiene consecuencias. No, de hecho, ¿no? De hecho. Cuando los conflictos se presentan, eh, muchas veces las decisiones que tomemos no siempre van a ser para bien, ¿no? Porque a veces la situación la amerita, ¿no? La situación la amerita. Por ejemplo, cuando un asaltante viene, ¿no? Eh, y te va a despojar de tus cosas, hay mucha gente que hace lo siguiente, ¿no? Que toma la decisión de entregar sus cosas y el compadre bien se va. Como hay otros que no lo hacen, ponen resistencia y el compadre te mete un tiro y te mata. ¿Ok? Ahora, podría darse el caso primero, ¿no? Que tú le das tus cosas, pero a pesar de eso te mete un disparo, ¿no? Entonces, hay tantas cosas, ¿no? Las situaciones no las sabemos predecir, ¿no?
hay conflictos, como te digo, que van a permitir que nosotros podamos corregir nuestros errores y hay conflictos que no. O sea, hay conflictos que van a tratar de que nuestros ideales se reconozcan como tal, ¿no? O sea, en todo caso, corregir a la otra persona. ¿Eh? Claro, José, por supuesto. Eh, Cuando nosotros tomamos decisiones correctas, muchas veces tienen consecuencias negativas, ¿no? Por eso, dentro de ese contexto hay que ver los diferentes escenarios que se dan, ¿no? Los diferentes escenarios que se dan. ¿Eh? Como decía, ¿no? Si tú estás casado, ¿no? Si tú estás casado y tú sueles salir con los amigos, vas a tener que empezar a no salir con los amigos, ¿no? O tratar de limitar esas salidas. Entonces, es algo que no te va a gustar, ¿no? Eso va a generar conflicto, ¿no? Con la pareja. Pero en esta situación del conflicto con la pareja, ¿eh? Entonces hay alguien que tiene que entender, ¿no? Por ejemplo, la esposa tiene que entender que por ahí también tienes tus espacios, ¿no? Y tú también tratar de entender que ella tiene sus espacios. ¿Eh? Pero resulta que dentro de este conflicto las decisiones se pueden tomar de manera equilibrada, ya, respetando los espacios, pero pueden darse el caso que tú no o ella no respeten esos espacios, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, hay situaciones, ¿no? Los escenarios son diferentes, ¿ok? Los escenarios son diferentes. Las circunstancias en que se presentan son diferentes, ¿ok? Pero siempre tiene que haber, siempre, para mí esa es la base, ¿no? Siempre tiene que haber la predisposición a solucionar un conflicto. Y además de ello, tratar de entender a la otra parte. Como se dice, ¿no? Ponerse en los pies de la otra persona. Entonces, es un aspecto interesante esto, ¿no? Claro, cuando uno está enamorado, pues, por ejemplo, imagínate, ¿no? Uno está enamorado y cuando se encuentra con la enamorada siempre va bañadito. Siempre se baña, ¿no? Bien perfumado. Pero cuando ya empiezas a convivir, ¿no? Cuando ya te casas, esas cosas ya las vas olvidando. ¿Eh? Esas cosas ya las vas olvidando, ¿no? Porque por ahí ya entras a más confianza, ¿no? Porque cuando uno es enamorado no existe la confianza plena. Cuando uno ya empieza a hacer vida marital, ahí ya la confianza se va ganando, ¿no? Y esa confianza que tú vas ganando va haciendo que te olvides de muchas cosas que tú lo hacías para tratar de encontrar esa confianza en la otra persona, ¿no? Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, ¿no? Cuando son enamorados, ¿no? Por ahí siempre, no sé, a la chica, ¿no? Tratar de darle un regalito todos los 14 de enero, por ejemplo, cuando son enamorados, ¿no? Y los mejores regalos, peluches, ¿no? Peluches de 2 metros, flores, bombones, qué sé yo. Pero cuando se casan, esa situación ya la olvida. Le regalas un peluche, pero ya no de 2 metros, sino de 10 centímetros, por ejemplo. Si antes le regalabas una caja de bombones, ahora le traes un sublime, por ejemplo. Entonces, porque hay más confianza. ¿Eh? Entonces, como le decía, hay muchos aspectos. Ay, 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 por supuesto que sí, José, por supuesto que sí. ¿Ok? ¿Por qué, por qué se da? Los matrimonios cambian por hecho, ¿no? De que no aprenden a convivir, ¿no? Porque convivir no es cuestión de que vivas con ella, sino tratar de entender cómo vive ella y que ella te entienda cómo vives tú, ¿no? Y adaptar esos intereses, entender esos intereses. Entonces, ahora, si en esta situación no existe una comunicación, entonces el matrimonio fracasa, de hecho, el matrimonio fracasa, entonces hay que resolver el conflicto, ¿no? Y en este aspecto, lo más idóneo dentro de los procedimientos lo vamos a ver dentro de un momento, los procedimientos para resolver conflictos siempre debe ser las dos partes en conflicto. Siempre tiene que ser así, o sea, no tiene que haber un intermediario. Para mí, para mí. ¿Okay? Repito, hay muchas formas de resolver conflictos, pero para mí el más idóneo es entre las partes involucradas, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Okay? Entonces, la comunicación es importante, ¿no? La comunicación es importante.
Los conflictos van a permitir que nosotros cambiemos, ¿no? Genera mayor cohesión, ¿okay? Hace que, si estos conflictos se llegan a resolver de manera pacífica, con total seguridad, que esto va a generar una mayor unión. Muchas veces ha habido dos patas que se han peleado y de pronto esa pelea, al final, después de varios años o de bastante tiempo, llegó que estos patas sean recontra patas. ¿Ok? Claro, sí, eso sí, se debería enseñar eso, ¿no? En los colegios. ¿Por qué los problemas sociales que nosotros tenemos? Porque existe una falta de cultura, sinceramente. Como decimos, ¿por qué la corrupción existe? La corrupción existe no porque tu papá te enseñó a ser corrupto. ¿Ya? Aunque hay situaciones que también puede ser, ¿no? ¿Por qué el hijo es delincuente? Porque el papá es delincuente, ¿no? Bueno, ya no vamos a exonerar esas cosas. Pero si nosotros hablamos de acto de corrupción, ¿por qué existe la corrupción? La corrupción no existe porque el papá te enseñó a ser corrupto. Simplemente la corrupción existe por muchos factores. ¿Okay? Por muchos factores. Y una de estas cosas es la falta de educación. ¿Okay? Entonces, lo que dices, José, es totalmente cierto, ¿no? Si esto se empezara a enseñar desde, digamos, desde los primeros años de colegio, creceríamos con una mentalidad muy diferente. ¿Ok? Entonces, acá hay algo importante, quizás para un poco ver lo que dice José, ¿no? La sociedad hace al delincuente o al corrupto. Lamentablemente, miren, pueden darse estos casos, ¿ya? Pueden darse estos casos. Muchas veces la necesidad obliga a ciertas situaciones, ¿no? Eso también hay que entenderlo, ¿no? Eso también hay que entenderlo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Digamos, yo no tengo trabajo, ¿ya? En esta pandemia, tengo mi familia, yo he estado trabajando normal, tengo mi familia a quien tengo que alimentar. De pronto, la empresa, ¿no? Donde estaba trabajando me sacó, pues, ¿no? Cerraron la empresa y me sacaron a mí a la calle. Se me acaba y tengo que salir a la calle. Entonces resulta que, no sé, me reinvento y me compro una carreta y me pongo a vender, pues, no sé, churros, ¿no? O hamburguesas. Y de pronto a mí me exigen que no haga eso. Entonces yo digo, ¿no? ¿Qué me queda? Entonces, muchas veces la misma sociedad te mueve, ¿ok? La misma sociedad te mueve. La corrupción también, el mismo contexto, el mismo escenario hace que la persona sea corrupta. ¿Y por qué te lo digo? Si esto vamos un poquito al plano político, sucede esto, mira. Yo soy muy perceptivo de las cosas, ¿no? Y uno se da cuenta. El poder judicial es un poder muy corrupto. ¿Okay? Era más corrupto todavía, pero no ha dejado de ser corrupto, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan cuando Vizcarra hizo una reforma del Poder Judicial, entonces lo que se hizo fue hacer la reforma a través de un referéndum. Se cambió lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, cambió ahora a Junta Nacional de Justicia. ¿Okay? Es más o menos como decir, hay una casa de delincuentes, ¿correcto? La casa de los delincuentes es azul. Entonces, ¿qué hacemos? Pintamos, ¿no? Ya no de azul la casa, sino lo pintamos de verde. Y quienes están adentro siguen igual. Entonces, ¿cómo podemos eliminar la delincuencia de esa casa? ¿Cambiando la fachada de la casa? No, ¿cierto? Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar la estructura. Entonces, dentro del punto de vista de la reforma del Poder Judicial, lo que se buscó fue eso, ¿no? O sea, digamos, hacer una reforma, pero no solamente reforma de instituciones, sino reforma de estructura. En el caso, por ejemplo,
del Estado, el Estado, bueno, hay corrupción, sí, lo sabemos, lo vemos, pero no basta con cambiar a quienes están manejando el Estado, sino acá lo que se busca es cambiar la estructura. O sea, si es que no se cambia la estructura, ¿no? Mucha parte de la estructura del Estado, entonces la corrupción va a persistir. De nada sirve cambiar a una persona, ¿sí? Para tratar de evitar la corrupción, ¿correcto? De nada sirve, ¿correcto? Sacar a alguien, ¿ok? Al que dirige cuando la corrupción no está en él, sino la corrupción está en ese lugar, ¿no? Por ejemplo, por decir, ¿no? El Ministerio de Salud, ¿no? Entonces existe corrupción en el Ministerio de Salud, pero no solucionamos la corrupción sacando al ministro de Salud o a la ministra de Salud. Lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura. Entonces, tiene que haber una modificación de estructuras para poder cambiar eso. Entonces, ¿qué va a suceder? Entra el nuevo ministro al Ministerio de Salud, pero la corrupción sigue. Entonces, él está entrando a un lugar corrupto. Entonces, quizás por ahí él se pueda, digamos, volver corrupto, ¿no? Por ahí, ¿no? Promoverla, no sé, hay tantas situaciones. Sinceramente, esto de reforma tiene también otro contexto muy amplio, ¿no? Tiene un contexto muy amplio, ¿ok? Pero en fin, ¿no? Entramos al punto de los conflictos. Mecanismos para solucionar conflictos. Negociación, como te decía hace un momento, lo más importante para mí es esto. ¿Ok? Lo más importante es esto. Entonces, solamente las partes en conflicto. Acá no me interesa otra parte. Solamente los dos en conflicto van a solucionar de manera directa, ¿sí? Y a ciencia cierta. Porque ¿quién más que ellos son los que conocen el conflicto? ¿Quién más que ellos? O sea, si yo invito a alguien, entonces ese alguien es alguien que desconoce el conflicto, ¿no? Pero bueno, en fin, existen situaciones en las cuales se necesita de ellos para poder solucionar un conflicto. En el caso de la negociación, las partes en conflicto solucionan el problema, ¿no? Nos peleamos, listo, ¿sabes qué? Mira, yo me peleo contigo porque, bueno, yo he pensado esto, tú, no, mira, yo también, entonces, sellamos las paces, chévere, todo bacán. ¿Ok? Ahora, pero si esta situación no puede llegar a estos sucesos, existe lo otro, ¿no? Lo que es la mediación. En el caso de la mediación, hay un tercero, ¿no? Estos dos son las partes en conflicto y hay un tercero. A este se le llama mediador, ¿sí? A este se le llama mediador. Entonces, ¿qué es lo que hace el mediador? Lo único que hace el mediador es servir como tercero para que las partes solucionen el conflicto. ¿Ok? Entonces, acá, este mediador, él no propone soluciones del conflicto. Él no te enseña el camino. Simplemente él interactúa entre los dos para que los dos, ¿ok? Para que los dos busquen la solución al conflicto. ¿Ok? Entonces, el mediador es neutral, ¿no? El mediador es neutral, ¿correcto? El mediador, vuelvo a repetir, no le propone soluciones, no le dice, tú tienes que hacer esto, tú tienes que... Él no dice eso. Solamente, solamente él lo que va a hacer es servir para que estos dos solucionen el conflicto, nada más. ¿Ok? No hay propuestas de solución. ¿Ok? En el caso del conciliador, la conciliación sí. En la conciliación es similar a esto acá, ¿no? Hay un tercero. A este tercero en la conciliación se le llama conciliador. ¿Ok? Él es un conciliador. El tercero, el que está entre los dos, se llama conciliador. Ahora, como es conciliador, él sí puede proponer mecanismos de solución. Él puede proponer mecanismos de solución. Entonces, el conciliador puede recomendar a las partes qué hacer, ¿ok? Cómo proceder para que los dos solucionen un conflicto. Por ejemplo, si hablamos de una pensión de alimentos, ¿no? Una pareja se separa, vamos a llamar así.
es bien difícil que lleguen, que puedan negociar las partes en conflicto, ¿no? Porque ella va a querer que se le asigne una cierta cantidad de dinero, él va a querer dar una cantidad de dinero, que muchas veces no es lo que ella espera, ¿no? Entonces ahí la situación, ¿no? En el caso de una mediación tampoco podría llegarse a una solución, ¿no? Ahí tendríamos que entrar en una conciliación, ¿no? Y vamos a ver los diferentes puntos que pueden ser conciliables. ¿Eh? Entonces, vuelvo a repetir, en el caso del conciliador, el conciliador es un tercero, ¿sí? Se llama conciliador, quien sí le dice a las partes, ¿sí? Cuando no pueden llegar al conflicto, les dice a los dos qué es lo que van a hacer, ¿no? En el caso de la pensión de alimentos, ¿no? Él le dice, ¿no? El conciliador le dice, bueno, por ley tanto la mujer tiene que recibir y él tiene que obedecer eso, ¿no? Porque está diciendo, mira, tú por ley tanto, 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 ¿no? Entonces, ahí hay decisiones directas, ¿no? Hay muchos tipos de conflictos, conflictos éticos, trabajo de valores, intereses, liderazgo personales. Entonces, se trata de buscar el equilibrio, ¿no? Lo que menos tenemos que hacer es llegar a las consecuencias. La conciliación es uno de los elementos más importantes en la solución de conflictos. Tiene varios principios, según la ley 26872. Principio de equidad, es igual para las partes, ¿ok? Tiene que favorecer a las partes, tiene que, digamos, satisfacer las necesidades de las partes, ¿ok? Entonces, para que los dos estén contentos, de tal manera que estas decisiones no van a acarrear a llegar a algo extremo, ¿no? Como son los juicios, ¿no? Lo que la conciliación busca es evitar que se lleguen a realizar los juicios. Por eso se le llama proceso extrajudicial. ¿Eh? Entonces, extrajudicial, ¿por qué? Porque a través de este mecanismo lo que buscamos es no llegar a un juicio, que sería más engorroso, ¿no? Esta es la manera más rápida, más práctica. Principio de veracidad. ¿Por qué principio de veracidad? Porque todo lo que se dice es en base a lo que está normado, a lo que la ley dice. ¿Okay? Todo ello se registra, todo ello se anota en un documento que se llama el acta de conciliación. Entonces, y eso avala, ¿sí?, la parte verbal de las personas en conflicto. Principio de buena fe, ¿no? Donde ambos expresan lo que realmente quieren, ¿ok? Claro que muchas veces hay situaciones que se han escapado de este punto, ¿no? Principio de imparcialidad, ¿ok? No favorece a nadie, ¿ok? El trato es igual para los dos. El principio de neutralidad, el conciliador no tiene que ser una persona que conozca las partes, ¿ok? Entonces no tiene que haber favoritismo en este caso, ¿no? Todo se registra de manera confidencial, eso no se dice, eso se anota, eso se registra, punto. No se publica. Vuelvo a repetir, está según lo que dice la ley. Esto permite ahorrar mucho tiempo, ¿no? Para no llegar al juicio, ¿no? Por un juicio, imagínense, ¿no? Esto es un proceso muy largo. Es barato, no se cobra mucho, ¿no? Solamente el proceso de la legalización, nada más, ¿no? El documento, los acuerdos de la legalización del acta, a diferencia de un juicio, ¿no? En la que sí, pues hay que pagar al abogado, ¿no? Y proceso tras proceso tras proceso, ¿no? El principio de empoderamiento, ¿no? Hace que las partes puedan, digamos, hacerse importantes dentro de esto, ¿no? Dentro de este proceso de conciliación, ¿no? Porque gracias a las partes es que la conciliación existe, ¿no? Es una forma de tener poder, ¿no? De ser los agentes más importantes dentro de la conciliación. Acá tenemos conflictos a conciliar, ¿okay? Como te decía, es extrajudicial.
¿Qué podemos conciliar en diferentes materias? ¿Ya? En diferentes materias, lo que se puede conciliar. Bueno, acá está generalizado, ¿no? Desalojos, pago de deuda, indemnización, arrendamiento, tararán, tararán. Con carácter, digamos, familiar, ¿ya? Con carácter familiar. Alimentos, ¿no? Por ahí vienen los juicios, ¿no? Entonces, para evitar llegar a un juicio, pues, una conciliación, ¿no? De alimentos. A favor de los hijos, a favor del conviviente, bueno, a favor de los hijos ya se sabe, ¿no? A favor del conviviente cuando las personas, el esposo, la esposa, casados, están en una situación de la cual no pueden sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una pareja de casados, la mujer tuvo un accidente, se quedó, por ejemplo, en silla de ruedas y él, decide divorciarse, está en su derecho, ¿ok? Pero no puede dejar desamparar a la mujer, pues la mujer está en silla de ruedas y no puede trabajar, ¿de qué va a vivir? ¿No? Entonces ahí puede hacerse una conciliación para que lo mantenga, ¿no? Y este es un derecho que tienen las mujeres, ¿no? O los varones, puede ser a la inversa. Régimen de visitas, tenencia y custodia de los hijos, ¿ok? A veces cuando se separan, ¿no? Es más que todo ese problema, ¿no? En materia laboral, remuneraciones insolutas, ¿no? Por ejemplo, no te pagaron todo lo que te deberían pagar, todavía te falta una parte que no te la quieren pagar y que te la deberían pagar, ¿no? Insoluta. La CTS, ¿no? La indemnización por despido arbitrario, los beneficios sociales, de carácter obligatorio, pago de deudas, ¿no? Si alguien te debe, firma un contrato, ¿no? Una conciliación, desalojos, puedes conciliar los interdictos, te lo había mencionado ya, los interdictos, aquellas personas que no pueden, que son los declarados interdictos, personas que no pueden ejercer sus derechos, ¿no? Sus derechos eh, políticos, sus derechos civiles, entonces hay alguien que está a cargo de esa persona. División y participación de bienes, incumplimiento de contrato, indemnizaciones, pago de alquileres, que está muy de moda en la actualidad. ¿Ok? Ofrecimiento de pagos también se puede conciliar, etcétera, etcétera, etcétera. Como te das cuenta, hay muchos aspectos a considerar aquí. Eh, claro, casarse es fácil, ¿sí? Separarse o divorciarse. Son dos cosas diferentes, separarse y divorciarse, ¿no? Si el divorcio es la parte legal, ¿no? Separarse es que tú no hagas vida en común, ¿no? Que por lo general lo podrían hacer, que por lo general lo hacen las personas que están bajo el régimen de unión de hecho, ¿no? O sea, los convivientes. Entonces, los convivientes no están casados, entonces ellos se pueden separar. ¿Eh? En cambio, el divorcio ya es algo legal, ¿no? En el divorcio es un procedimiento legal. Ahora, de demorar, no tanto, ¿ah? No tanto. Los divorcios, por ejemplo, ya en la actualidad, máximo son 3 meses. A lo mucho, en 3 meses sale el divorcio, o sea, lo que antes era, ¿no? Lo que antes duraba 1 año, 2 años. Ahora es rápido, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, los divorcios salen en 3 meses. Claro, siempre y cuando exista, ¿sí? La voluntad de las partes. Si los dos están de acuerdo, sí, se divorcian, ¿no? Eso facilita, en 3 meses sale. Claro, ¿qué pasa si la otra parte no está de acuerdo? Ah, entonces ya ese es un proceso mucho más complejo, ¿ok? Mucho más complejo, ¿ok? Por lo tanto, cuando uno se va a casar, pues tiene que pensar bien, ¿no? No es cuestión de hacerlo sin tener la convicción de qué es lo que está haciendo. ¿Eh? Ahora, hay casos, por ejemplo, hay casos en los cuales sí se da cuando existen razones ya establecidas, ¿no? Por ejemplo, los que son causales de divorcio, ¿no? Ya no se necesita, lo normal es que las partes tengan que firmar, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales no se necesita que las dos partes estén de acuerdo, ¿no? ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, a ver, ya, ahorita te digo eso, Evelyn.
Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando existe maltrato físico? ¿No? Son las causales de divorcio, ¿no? Maltrato físico, injuria grave, ¿ok? Cuando existe, por ejemplo, el maltrato físico, ¿no? O sea, te meten golpe y eso es una causal de divorcio, ¿no? Si el esposo pega, lo ha maltratado demasiado a la mujer, entonces automáticamente la mujer puede pedir divorcio. Existe una causal de divorcio. La injuria grave también, ¿no? Cuando el varón habla pestes, ¿no? De la mujer, o puede ser viceversa también, ¿no? Entonces, eso es una causal para divorcio, ahí hay una causal, y no se requiere que la otra parte firme, ¿no? O la infidelidad también, o puede ser la sospecha de que él o ellas demuestren su homosexualidad, ¿no? Después. Entonces, hay causales para el divorcio y ahí no se requiere que las partes firmen. Basta que exista la causa y automáticamente la otra persona solicita el divorcio. ¿Eh? Ahora, Evelyn, con respecto a tu pregunta, si están de acuerdo en divorciarse, todo es chévere. Y tienen hijos, ¿qué hacen con ellos? ¿Se van con la papá? Ah, ya, pues eso es. Si los dos están de acuerdo, entonces, y son menores de edad, ojo, y son menores de edad, entonces automáticamente la custodia lo tiene la madre. Ojo, la madre. Claro, siempre y cuando la madre tenga la capacidad de mantener, claro, con la pensión que va a dar el hijo. Ahora, ¿qué pasa si es que se divorcian, pero ella muestra una conducta deshonrosa, ¿sí? O no tiene la capacidad de mantener al hijo? Entonces ahí, quien pide la custodia es el papá, ¿ok? Hay el caso, por ejemplo, de este compadre del salsero, o el que dice salsa perucha, no me acuerdo ahorita. Entonces, él, por ejemplo, ¿no? Encontraron a la mujer, bueno, con otro hombre que estaba y en una vida, no muy buena, ¿no? Una vida no muy buena. Se le ha detenido inclusive. Entonces, ¿qué ha hecho el papá? Lo que él ha hecho, el cantante, lo que ha pedido es la custodia y se le ha dado la custodia. Claro, porque la mujer no reúne los requisitos para hacerse cargo del hijo. ¿Ok? Entonces, Evelyn, en este caso, si son menores de edad, la custodia siempre va a ser por el lado del papá, de la mamá. En el caso de que sucedan ciertos eventos, entonces el padre puede pedir la custodia. Y si los dos han tomado la decisión de separarse, todo está chévere, entonces los dos pueden definir de qué manera compartir con los hijos. Vuelvo a repetir, siempre y cuando sean menores de edad. En el caso de que sean mayores de edad, ahí no hay nada, pues, ¿no? Ahí ya no hay decisión de nada. Claro, ya lo dije, José, ya lo dije. Claro, de hecho, guía, valle, correcto. Claro, exacto, y depende de la situación económica, claro, como decía, ¿no? La custodia siempre la va a tener la mamá. Menores de edad, ojo, menores de edad. Siempre la va a tener la mamá, esa es prioridad, ¿ok? Si la mamá tiene la capacidad, ¿no? Porque la mamá podría ella desistir, ¿no? Decir, yo no puedo, yo no tengo trabajo, entonces ahí podría ceder la custodia al papá. O el otro caso, como vuelvo a repetir, puede ser que la madre demuestre conductas que no son adecuadas de una madre, entonces ahí el papá puede pedir la custodia. ¿Ok? La mamá puede decir, no, yo quiero quedarme con mis hijos, pero la mamá no tiene, vuelvo a repetir, conducta deshonrosa. El papá pide la custodia del hijo y se lo van a dar. Ya te puse el caso de este cantante de salsa perucha, ¿no? Maldita sea, no me acuerdo el nombre. Bien. Ah, sí, 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 sí. Los hijos también pueden tomar decisiones con quién vivir. Claro, en el caso, hay situaciones en las cuales sí los hijos pueden tomar la decisión, ¿no? Pero finalmente quien va a definir ello es el, el juez, ¿no? Claro, si es que llegamos a una situación más compleja. Bien, acá tengo la vista de algunos sucesos, eventos. Solamente quiero que lo aprecien, ¿no? Para ver cuáles han sido los conflictos que hemos tenido en nuestra hermosa vida republicana. Terrorismo viene desde el año 1980.
Bueno, acá hay unos datos que he querido sacar, ¿no? De los conflictos sociales más relevantes de grupos de personas que quieren imponer sus ideales, ¿no? De manera no correcta, ¿ok? Utilizando la violencia, ¿no? Entonces, imponer ideales en el Perú no va, ¿no? Porque estamos, vuelvo a repetir, en un sistema democrático donde se tiene que obedecer la decisión del pueblo, ¿no? Y la decisión del pueblo es única. Más que todo pasó en la sierra, ¿no? Ayacucho, Andahuaylas, Apurímac, lo más resaltante, ¿no? En el gobierno de Belaúnde Terry, nace el MRTA, muerte de los periodistas en Ayacucho, una situación muy, muy difícil. Gobierno de Alan García, sucesos, ¿no? Nuevamente Ayacucho, nuevamente Ayacucho, nuevamente Ayacucho. Ayacucho ha sido la zona más golpeada, ¿no? Bueno, es en el gobierno de Alan García. En el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, también se dieron casos, más que todo en esta parte, ¿no? Por ejemplo, en La Cantuta, en Barrios Altos, ¿no? En Barrios Altos la famosa pollada, la pollada de la muerte, el famoso escuadrón de la muerte, ¿no? Supuestamente para matar a los malos, bueno. Bueno, este es en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Acá también, cuando se disuelve el Congreso, ¿no? Y se reforma la Constitución, ¿no? La Constitución de 1979, ¿no? Se reforma en una Constitución nueva. Claro, no ha sido cambiada en su totalidad, ¿no? Ciertas 150 reformas constitucionales. En el año 92, ¿no? Se captura este personaje, ¿no? Líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, la explosión en Tarata, ¿no? Entonces, la muerte en La Cantuta, ¿no? De estudiantes universitarios. Acá murió el hermano de un amigo. 92 se captura a Abimael. Mira, ya tiene 28, 29 años en la cárcel. Se trata acá ya más o menos de buscar una forma de amnistiar, ¿no? Aquellos que habían sido procesados, ¿no? Denunciados por graves delitos contra los derechos humanos. Acá tenemos la Embajada de Japón, si se acuerdan. Sí, ya pasaron 24 años, 25 años ya. En el año 99, investigaciones sobre los hechos que pasaron en el gobierno de Fujimori, muertes y más muertes, ¿no? En el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Entre comillas, ¿no? Firme acción contra la corrupción, entre comillas. Terrorismo. Como le digo, estos son idealistas que tratan de imponer sus ciertas, valga la redundancia, ideas, ¿no? Pero que no están bien marcadas, ¿no? Más que todo ellos han causado mucha destrucción, ¿no? Muchas muertes, y que eso se sabe por historia, pues, ¿no? Sabemos qué es lo que han realizado, qué es lo que ellos han hecho. El movimiento revolucionario Tupac Amaru nace en el 84, vuelvo a repetir, son 27 años. Claro que en la actualidad no hay tanta presencia, ¿no? Pero todavía algunos, ¿no? Suelen quedar algunos remanentes, ¿no? En las provincias. Ataques policiales, muerte de policías. Bueno, hay tanta sangre, vamos a llamar así, ¿no? Sendero Luminoso nace en el 80. Acá tenemos a Ismael Guzmán, quien
quien lo dirigía, ¿no? En la famosa Hoz y Martillo, la Hoz y el Martillo, ¿no? Lucha de las clases sociales, ¿no? Ese es un ideal, lo que hace Marx, ¿no? Que también entra algunas ideas de José Carlos Mariátegui, ¿no? Con 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Reemplazo de las instituciones por un régimen revolucionario, ¿no? Que el pueblo tome digamos, que el pueblo tome el control. O sea, acá hay un montón de cosas que analizar, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ya esto tendría que entrar a un campo más político, ¿no? Que no nos correspondería en esta oportunidad. Bien, muchachos. Jóvenes señoritas presentes. Acá tengo preguntitas que las vamos a... ya las tengo ahí marcadas para que lo consideres. ¿Okay? Listo. Bien, vamos a pasar rápido esto. Ya las tengo resueltas. Por cuestiones de tiempo, ¿ya? Los trabajos de construcción de un inmueble afectan la pared de la propiedad vecina, generando una caída parcial del muro del patio trasero. Ante este hecho, el propietario agraviado amenaza con denunciar el hecho ante la comisaría y la municipalidad del distrito. Sin embargo, el propietario de la casa en construcción solicita en buenos términos hablar con el vecino afectado. Esta situación nos lleva a pensar que el conflicto será tratado inicialmente desde la voluntad de... Bueno, en este caso hay dos posibles situaciones que se pueden dar, ¿no? Negociar alternativa de solución y compensación, es decir, pagar por los daños causados, o en todo caso llegar a una conciliación, ¿no? Para la reparación o el arreglo de los daños que ha causado. No, pues esto no iría a corte, ¿no? No iría a corte, tampoco proceso judicial, ¿no? Juan le debe dinero a Jorge y han pasado varios meses de incumplimiento del contrato que fijaba fecha de pago, propuesta por Juan. Después de varios intentos por cobrar la deuda, Jorge decide acudir a un conciliador, a pesar de recibir comentarios de los vecinos que Juan ha viajado a radicar al extranjero, o sea, no está acá. Entonces, ¿qué va a suceder ante esta situación? No, porque hay desconocimiento del domicilio en la parte invitada. ¿Okay? Entonces, siempre va a haber una notificación a las partes, ¿no? Se tiene que notificar. Entonces, si si está en el extranjero o en cualquier otro lado, entonces desconoce el procedimiento, ¿no? Se puede acceder a los mecanismos de resolución de conflictos ante una situación de pugna entre dos o más protagonistas, en los cuales existe incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses. Entonces, ¿cuáles son los enunciados correctos? Acá tenemos los enunciados correctos. 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Las personas naturales, o sea, nosotros, ¿solo debemos asistir al Poder Judicial? No, tenemos los otros mecanismos. Entonces, esto está negativo. Entre las recomendaciones expuestas por el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se encuentra el reconocimiento de la necesidad de un Estado peruano más representativo e inclusivo que tenga entre sus tareas mejorar la atención a las necesidades y reclamos históricos de pobladores de diferentes regiones del país. Esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación apareció luego de todos los hechos delictivos
terroristas, ¿no? De los gobiernos que mataron a gente inocente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se quiere acá es mayor presencia de servicios e instituciones en la población. Desarrollo de fronteras no tiene que ver nada, por relación bilaterales con otro país que no tiene que ver nada con el contexto. Creación de organismos no gubernamentales en las provincias. Si son no gubernamentales, no son del Estado. Acá tienes presencia del Estado, por lo tanto, esto tampoco. Promoción de derechos ciudadanos a través de una educación con igualdad. En una avenida principal, dos automóviles particulares colisionaron. Los conductores salieron de sus vehículos muy ofuscados ante la mirada atónita de los transeúntes, quienes llamaban a la policía desesperadamente. Los involucrados observaron los daños causados a sus vehículos y consensuaron ambos asumir cada uno sus propios gastos. Entonces acá ha habido una pacífica, pues, ¿no? Entonces acá tenemos, los conductores negociaron, ¿no? Porque es entre los dos, no hay intermediarios, para evitar el trámite policial. Negociación. Pedro y Mariela tienen una relación de más de 6 años y están próximos a casarse. Sin embargo, un día Pedro la agredió, dejándola con fuertes contusiones en el cuerpo. Ante lo ocurrido, una amiga sugiere a Mariela acudir a un centro de conciliación para solucionar el problema. ¿Es posible conciliar dicho acto si le ha metido un puñete? No, porque esto es violencia física. Eso no se puede conciliar. Claro, acá no vas a conciliar otra forma, ¿no? Esta es agresión y agresión. Con respecto a los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos, establezca la relación correcta con las imágenes. Bueno, esto es negociación. ¿Ok? Ya esto vendría a ser una conciliación porque hay un ministerio. Esto sería una mediación. ¿Listo? Entonces sería la B. ¿Ok? La B. El conflicto armado que se vivió en Perú entre los 80 y los 2000 trajo como consecuencia víctimas mortales, violación de derechos humanos, que se causó más a los quechohablantes, ¿no? Como hemos visto, Ayacucho. Las grandes desigualdades económicas y sociales en el país fueron utilizadas como justificación política de los subversivos para enfrentarse al Estado. A partir del texto reconocemos qué es lo que ha pasado. A ver, en este caso tengo la A. Víctimas mortales, detenciones arbitrarias sin causa alguna, desapariciones. Atención prioritaria, no hubo atención prioritaria del Estado. Antagonismo político ideológico, sí, con los grupos subversivos. Estrategia de sensibilización, no, falso. Listo, vayamos a la siguiente. Francisco es un profesional que más de una vez ha participado como facilitador del grupo, del diálogo entre personas naturales o jurídicas enfrentadas por conflictos de intereses. Actúa siempre con neutralidad e imparcialidad, siendo su finalidad la de ayudar a las partes para que puedan solucionar el conflicto. Entonces, ¿qué cosa es? Él es un conciliador. Él es un conciliador. Un conflicto se puede desarrollar en cualquier momento, en el hogar, en el trabajo, en la vecindad. Las personas debemos aprender a manejar de forma adecuada la crisis y cuando no podemos, tenemos la oportunidad de recurrir a una tercera persona. De los casos que presentamos a continuación, ¿cuál es una negociación? En este caso, la negociación, viceministro de Educación dialoga con sus docentes de manera directa, no hay intermediarios. Un profesional especializado en solución de conflictos explica a una persona sobre las características y ventajas de la conciliación, debido a que su vecino se ha apropiado de un espacio que es de propiedad común respecto. Identifica explicaciones que el profesional habría dado al cliente. A ver, en este caso tengo, es conciliable, materia civil, ratificación de linderos. Si hemos visto esto, ratificación de linderos, ¿ya? De límites, de espacio. Muchas veces, a veces nuestro vecino se construye 10 centímetros más adentro de nuestro terreno. El conciliador propone fórmulas, sí, propone fórmulas. Los acuerdos se suscriben en un acta, sí, en el acta de conciliación.
Esta sería la respuesta. Una madre de familia interesada en dar fin a los conflictos que mantiene con su aún esposo recurre a una conciliadora a fin de que le oriente y puedan ayudar a solucionar el problema que está perjudicando a sus hijos. Después de una larga conversación, ella se convenció que no podrá conciliar, que no puedes conciliar. La tenencia compartida de los hijos sí se puede conciliar. ¿Ok? Sí se puede conciliar. Cuando se desconoce el domicilio actual del esposo, ¿ok? Sí hay. Si es por motivo de violencia, esto no se puede conciliar. La pensión de alimentos sí se puede conciliar. ¿Ok? No se puede conciliar, vuelvo a repetir, el desconocimiento del esposo y por motivo de violencia. Estas dos situaciones no se concilian. El 1 y el 4 sí se concilian. Entonces, la respuesta sería la B. Listo, muchachos. Bien, muchachos. Ha sido un gusto compartir este tema con ustedes. ¿Okay? Espero que lo hayan captado. ¿Okay? Espero que hayan aprovechado en algo este conocimiento. ¿Okay? Bien, muchachos, conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense. Nos vemos. Saludos a todos. A cuidarse, muchachos.